Bueno, pues buenos días. Y lo primero me presento, mi nombre es Maite Pereda y soy psicóloga clínica y tutora de residentes de psicología clínica. Y bueno, en primer lugar, pues agradecer a la Comisión de Docencia y a Arantxa Fernández por su invitación a estas jornadas dentro del centenario de la formación sanitaria especializada. El título de mi presentación es Psicoterapia de grupo en el trabajo hospitalario con psicosis. La psicoterapia de grupo es un instrumento psicoterapéutico en el que nuestro servicio tiene una gran experiencia. Desde sus inicios, ¿no? Se formaron residentes en este hospital, en diferentes modelos dentro de la psicoterapia de grupo, y somos muchos los adjuntos que estamos formados en diferentes modelos de psicoterapia y, por tanto, también los residentes de psicología clínica, de psiquiatría y ahora enfermería de salud mental pueden formarse en abordajes grupales a través de la observación en diferentes tipos de grupos, en diferentes contextos y en diferentes patologías. Bueno, he decidido centrar también la psicoterapia de grupo en el trabajo hospitalario con psicosis porque también nuestro servicio tiene muchísima experiencia en el trabajo con pacientes graves. Y bueno, por este motivo lo voy a centrar también en el trabajo con psicosis. Las siguientes diapositivas son una pincelada un poco de cómo ha sido el desarrollo histórico de la psicoterapia de grupo y decir en primer lugar que el uso de los grupos con fines terapéuticos es tan antiguo como la humanidad. De alguna manera, en las antiguas ceremonias religiosas, en antiguos rituales chamánicos, las tragedias griegas, en todo este tipo de experiencias se promovía la interacción y las experiencias sociales reconstructivas. Sin embargo, la psicoterapia de grupo es un invento del siglo XX, ¿no? De alguna manera se empieza a utilizar de forma planificada y bajo una guía terapéutica en el siglo XX. Y todos los manuales están de acuerdo en señalar a Joseph Pratt, que es un médico internista que trabajaba con pacientes que padecían de tuberculosis, como el pionero que utilizó los primeros grupos con una orientación terapéutica. Él quería tratar pacientes que padecían de tuberculosis, que no tenían acceso a los tratamientos médicos e ideó un tratamiento grupal que llamó método de clases. En estas clases él ofrecía información sobre la tuberculosis y su tratamiento y tomaba una actitud de apoyo y esperanza sobre el pronóstico de la enfermedad. Utilizaba ejercicios de relajación muscular y de imaginación, charlas médicas, testimonios de pacientes antiguos y discusión sobre medidas higiénicas y terapéuticas. Y él se dio cuenta de que la socialización tenía efectos positivos sobre la salud de los pacientes, a la vez que disminuía la desmoralización y las ganancias secundarias de la enfermedad y aumentaba la responsabilidad respecto al cambio. En todo el siglo XX, por supuesto, y en lo que vamos de siglo XXI, la psicología de grupo se ha desarrollado muchísimo y en diferentes contextos, con diferentes patologías y desde diferentes modelos. Y un poco la siguiente diapositiva nos viene a señalar también la gran profusión de modelos que ha habido dentro de la psicoterapia grupal. Así, cuando la Asociación Americana de Psicoterapia de Grupo cumplió 75 años, en la revista que ellos publican, hicieron una revisión de 18 modelos y a representantes de estos modelos se les pidió que escribieran sobre cuáles eran los conceptos fundamentales dentro de sus modelos y también que analizaran una viñeta de psicoterapia de grupo, ¿no? Breve. Y bueno, pues estos son algunos de los modelos que aparecen en el suplemento del 2017 de la revista International Journal of Group Psychotherapy y vemos cómo presentan 18 modelos, pero de alguna manera hay muchos que no están en la revista. Sí que también comentaros que en algunos de estos modelos contamos con expertos también dentro del hospital y, por ejemplo, muchos de nosotros estamos formados en el modelo grupo analítico y otros muchos también en el modelo de la terapia dialéctico-conductual y, desde luego, también nos hemos formado también en otras perspectivas, como la perspectiva mindfulness, o varios de nosotros también tenemos cierta formación en las terapias basadas en la mentalización. Bueno, nuestro servicio tiene una larga experiencia en el abordaje grupal de diferentes patologías, incluyendo los trastornos mentales graves, la esquizofrenia y otras psicosis, el trastorno afectivo bipolar, los trastornos de personalidad, entre ellos. Desde el inicio se pusieron en marcha tratamientos grupales y en un formato doble, era un formato clínico y formativo a la vez.
En 1976 se abrió aquí uno de los primeros hospitales de día dentro del ámbito nacional para personas con trastornos graves, y este hospital de día estaba basado en programas grupales. Y también decir que desde su institución hasta la actualidad existen programas de terapia de grupo en la unidad de hospitalización psiquiátrica en Escuza. Estos son algunos de los programas grupales para población adulta con los que contamos actualmente. Existen grupos en la unidad de hospitalización psiquiátrica, como son los grupos de buenos días, que son diarios, o los grupos focales. Dentro del programa de psicosis temprana tenemos el programa grupal en la unidad de tratamiento intensivo para la psicosis y también tratamientos grupales ambulatorios para personas con trastorno afectivo bipolar o con primeros episodios, como es el grupo de metacognición. También dentro del programa de trastornos de personalidad se llevan a cabo grupos de habilidades, que es uno de sus componentes. Dentro del programa de psicología clínica de interconsulta y enlace se han puesto en marcha también diferentes tipos de grupos para pacientes de la unidad de psicooncología o para pacientes con problemas cardiológicos, y en otros programas como el programa de trastornos de la conducta alimentaria también se llevan a cabo grupos, y en todos estos grupos pasan nuestros residentes y se forman normalmente como observadores. La experiencia de nuestro servicio es grande también en el trabajo con los pacientes más graves, y en este sentido se ha podido también teorizar y se han podido publicar algunos trabajos, y este es un ejemplo, ¿no?, de un trabajo publicado en 2010 sobre un abordaje manualizado de psicoterapia grupal integradora en psicosis. Este modelo, que llamamos modelo Basurto, está influido por los desarrollos de la psicoterapia integradora en psicosis, la psicoterapia interpersonal y el grupo análisis. Está adaptado a grupos limitados en el tiempo y a grupos abiertos de larga duración, y está diseñado en niveles progresivos de complejidad en función de las necesidades de los pacientes, de los recursos existentes y de la formación que tienen también los terapeutas del grupo. Así, hay un nivel básico de 20 sesiones, y esta tabla abajo refleja un poco cuál sería su estructura. Hay un nivel intermedio que usa técnicas de la terapia cognitivo-conductual y de la terapia interpersonal, y habría un nivel avanzado que incluye también algunos conceptos de la comprensión grupoanalítica. ¿Qué aporta el grupo de psicoterapia al tratamiento y la recuperación de las personas con psicosis y otros trastornos mentales graves? En primer lugar, importantísimo es la creación de un contexto terapéutico. Se trata de crear un espacio de seguridad y confianza que permita superar el miedo y la desconfianza que suelen tener estos pacientes hacia las relaciones interpersonales. El grupo permite a los pacientes hablar de los síntomas y atreverse a explorar la experiencia que han vivido, la crisis psicótica, a través de la aceptación que viven en el grupo y también del sentirse validados, y promoviendo también la esperanza en la propia recuperación. Es un contexto de socialización y pertenencia, y esto es muy importante porque el grupo va a promover la adherencia terapéutica y la participación activa en el proceso de recuperación y tratamiento. Va a ofrecer modelos de identificación y va a permitir la desestigmatización al descubrir las capacidades propias y los factores de resiliencia propios y de los demás pacientes. Y además es un contexto de aprendizaje y conocimiento de uno mismo, que permite considerar diferentes perspectivas, conocer también la propia vulnerabilidad y los factores que han precipitado la crisis, la detección temprana y el afrontamiento de los síntomas, y experimentar también otras maneras de relacionarse. Esto nos llevaría a hablar de qué es lo que cura dentro de un grupo y hablar de los factores terapéuticos grupales, sobre los que se ha teorizado muchísimo, pero que Mackenzie clasifica en 4 tipos. Él diría que hay una serie de factores que son factores de apoyo, habría factores de autorrevelación, de aprendizaje y de insight. Las palabras que están en morado serían factores específicos de la terapia grupal. Los factores de apoyo son importantísimos en el trabajo con pacientes graves. Son importantes en las primeras etapas, en los grupos más breves, como los grupos psicoeducativos, y en los grupos de apoyo, pero mantienen su lugar destacado en todo el proceso terapéutico. Estos factores van a promover también la cohesión grupal, van a ayudar a aliviar la ansiedad, a motivar e implicar a los pacientes, infundiendo expectativas de mejoría e infundiendo el deseo de ayudar a otros. También en los grupos psicoeducativos son de gran relevancia los factores de aprendizaje, como la identificación, la guía, el consejo, la información, la educación, el modelado,
y los factores como la autorrevelación o el insight serían más relevantes en los grupos de orientación dinámica, mayor duración y etapas avanzadas de la psicoterapia. Sin olvidarnos también del fenómeno del espejo, que sería un fenómeno específicamente grupal y sobre el que teorizó el fundador del grupo análisis, que es Fulks. Él hablaba del grupo como una gran sala de espejos y de alguna manera decía que viendo y sintiendo al otro nos hacemos una idea de lo que somos y sentimos. De alguna forma, también en los grupos con pacientes más graves, las identificaciones entre los pacientes van a servir de guía y van a ayudar a la exploración. Va a ayudar también este fenómeno a la separación entre el mundo externo y el mundo interno, al ver en el otro lo que aún uno no puede ver en sí mismo. Va a ser mucho más sencillo, de alguna manera, cuestionar las propias experiencias psicóticas cuando uno también puede cuestionar las experiencias psicóticas de los otros y contrastarlas con la realidad externa. Y además se va a facilitar también la capacidad reflexiva, que sería también el conocimiento de los demás y el de uno mismo. El grupo proporciona una gran flexibilidad para utilizar en el ámbito hospitalario. Nos permite esta flexibilidad porque podemos adaptar los encuadres a diferentes tipos de grupo y contextos clínicos. Así podemos hacer encuadres para grupos de sesión única, como los grupos que se organizan en las unidades de hospitalización psiquiátricas, o podemos adaptar nuestros encuadres para grupos intensivos e interconectados, como los que pueden realizarse en un hospital de día, o los encuadres para grupos de pacientes externos, como los que llevamos a cabo en el programa de psicosis temprana. Bueno, el encuadre serían todos esos elementos estables, predecibles, que permiten sostener el proceso grupal. Es uno de los elementos que aporta mayor seguridad y que nosotros como conductores, como terapeutas, tenemos que cuidar. Habría un encuadre manifiesto, que serían todos los elementos espaciales, temporales, las normas del grupo, y un encuadre latente que tiene que ver con la actitud mental del conductor, con sus referentes teóricos, referentes personales, también con el conductor como representante también de lo que sostiene el equipo terapéutico. Un poco asociado al encuadre estaría el tema de la estructura, ¿no? En los grupos con pacientes más graves, con pacientes psicóticos, tenemos que conseguir una estructuración óptima. No solemos utilizar los grupos analíticos no estructurados convencionales, al menos no en las fases más iniciales de un grupo de terapia, porque esta falta de estructura puede generar ansiedad y confusión en los pacientes más graves, pero que tenemos que ser cuidadosos porque si estructuramos excesivamente perdemos la interacción, se fomentan actitudes de pasividad, desmotivación, una excesiva dependencia del terapeuta y perdemos la escucha del paciente. O sea que también aquí en esto de la estructuración pues tenemos que tener un equilibrio. Sí que la manera de proporcionar estructura sería conseguir en cada sesión una secuencia explícita coherente. Os voy a presentar dos grupos en los que yo participo y en los que hay miembros que padecen algún tipo de trastorno psicótico. Uno sería el grupo de Buenos Días, que son los grupos con personas ingresadas en la unidad de psiquiatría de agudos. En estos grupos, los pacientes con primeros episodios o con otro tipo de trastornos psicóticos comparten el espacio grupal con pacientes que también están ingresados y que a lo mejor tienen otro tipo de diagnósticos como trastornos depresivos, trastornos de personalidad, etcétera. Es decir, serían grupos heterogéneos y por ello tenemos que adaptar el encuadre a esta heterogeneidad, a la alta movilidad de los pacientes también por los ingresos, las altas y un poco también a las dificultades que pueden tener para establecer relaciones interpersonales. Serían grupos de sesión única también. Todos los días la sesión empieza y termina. En estos grupos el conductor tiene un papel activo y directivo, ofrece estructura, facilita la comunicación y promueve la interacción, tratando de guiar y encauzar las comunicaciones. Es importantísimo que en estos grupos tratemos de reducir el conflicto y demos una gran relevancia a los factores de apoyo como la aceptación, universalidad, esperanza y altruismo. Los objetivos de estos grupos, entre otros, serían, quizá el más interesante, es que ayuda a crear una atmósfera terapéutica y un espacio de seguridad. Posibilita además una experiencia emocional compartida en un entorno de confianza, aumenta la interacción social y reduce el aislamiento, contiene y alivia la ansiedad derivada del ingreso, la convivencia y los tratamientos que muchas veces son involuntarios, ayuda a reducir
el estigma y a mejorar la autoestima, porque también los pacientes conocen y ponen en valor las partes sanas de la personalidad de otros y de sí mismos. Y además algo que es muy importante y que no solemos tener en cuenta es que se facilita que las personas ingresadas quieran seguir el tratamiento en grupo al alta, y en este sentido pues es muy interesante también que podamos llevar a cabo en grupos en las unidades de hospitalización psiquiátrica. Otro de los grupos que os quería presentar, porque yo también participo en él, es un grupo que hacemos dentro del programa de psicosis temprana, que es el grupo de metacognición con pacientes de primeros episodios. Es un grupo ambulatorio, normalmente para personas de primeros episodios, aunque a veces hay pacientes que llevan una evolución más larga de la enfermedad. Tiene una frecuencia semanal de 1,25 horas, se realiza encoterapia durante 16-20 sesiones y sus objetivos serían ofrecer psicoeducación, creando un espacio de confianza en el que poder hablar de los síntomas psicóticos y de las distorsiones cognitivas que predisponen su aparición, tratando de prevenir la negación de la crisis y el aislamiento social y mejorando la socialización, favoreciendo la recuperación personal y social de la persona, tratando de evitar el autoestigma y ayudando a integrar la experiencia en la vida de la persona y seguir adelante. Sí que es verdad que adaptándonos también al ritmo y necesidades de las personas que conforman el grupo, porque al final el grupo de las personas que han pasado por un episodio psicótico es un grupo también bastante heterogéneo, en el que hay pues distintas evoluciones clínicas y distintos niveles de funcionamiento. Algunos de los temas que se elaboran en este grupo son los siguientes. Muchas veces el shock por la crisis, la hospitalización y los tratamientos involuntarios, el ritmo que sigue la recuperación diferente en cada uno de ellos, ¿no? Se habla mucho de cuándo volver a estudiar, a trabajar, a salir con amigos. También se habla sobre los síntomas psicóticos. Es un espacio, ¿no?, en el que los pacientes, cuando tienen confianza, pueden hablar, ¿no?, sobre estos síntomas y pueden descubrir, a veces con sorpresa, las similitudes que hay entre los síntomas y el descubrimiento de que otros han pasado por síntomas similares. Se habla mucho también del estigma, el estigma social, y hablan de cómo contar lo que les ha pasado, a quién cuentan, el temor al rechazo, el alivio también de tener a quién contar, y a veces ese tener a quién contar son los otros miembros del grupo. También de lo que supone una crisis y una crisis psicótica, ¿no? Supone una pérdida de seguridad en uno mismo, el sentirse vulnerable, el temor a que se repita la crisis y el poder tolerar la incertidumbre asociada. Hablamos también de los precipitantes de la crisis, del aislamiento, de los tóxicos, del estrés y las pérdidas, también pudiendo, ¿no?, detectar tempranamente cuáles serían los síntomas de alerta y poder afrontar los síntomas. Y también es muy importante la importancia del apoyo de otros y el poder pedir ayuda. Sí que es verdad que la participación en estos grupos hace o facilita también el que el paciente se haga partícipe también de su propio proceso de recuperación y que de alguna manera sea como un componente más activo dentro de su tratamiento. Y bueno, para terminar sí que me gustaría pues hacer algunas reflexiones. En primer lugar, decir que el grupo es una herramienta terapéutica de muchísimo interés en el tratamiento hospitalario y ambulatorio de personas con trastornos mentales graves, incluyendo la psicosis, que el grupo de psicoterapia es uno de los ingredientes del tratamiento, pero que hay otros ingredientes que serían los cuidados enfermeros, el tratamiento psicofarmacológico, las psicoterapias individuales, el apoyo familiar y otro tipo de actividades grupales. Es decir, que vamos a tener que trabajar también dentro de grupos, ¿no? Y un grupo sería el equipo terapéutico, y por esto también pues el tener en la cabeza los grupos, el poder pensar desde lo grupal nos va a poder ayudar también a trabajar mejor también en los equipos terapéuticos y ayudar a estas personas con trastornos graves. Necesitamos incluir también a las familias en el tratamiento, y las familias son otro grupo, ¿no? Y muchas veces también el poder pensar desde lo grupal nos va a poder ayudar también a abordar los problemas que pueden tener las familias, además de que las familias mismas también necesitan un tiempo y necesitan recuperarse de lo que le ha pasado a su familiar, y se pueden beneficiar de los abordajes psicoterapéuticos y también de los abordajes grupales. Decir que un aspecto clave del tratamiento y recuperación de estas personas es el desarrollo de relaciones interpersonales significativas, y que el tratamiento grupal facilita el aprendizaje interpersonal a través de las nuevas experiencias emocionales correctoras que posibilita.
Decir también que el tratamiento de estos pacientes requiere de un compromiso a largo plazo por parte del terapeuta y es verdad que a veces diseñamos grupos que son de corta duración, pero no podemos perder de vista que los pacientes muchas veces pueden seguir necesitando psicoterapia, muchas veces pasando a otros grupos más a largo plazo o también a otras intervenciones en formato individual. Y luego, por último, me gustaría destacar que precisamente, ¿no?, cuando trabajamos con los pacientes más graves, es cuando nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de adaptar nuestras técnicas, de adaptar nuestros dispositivos grupales y también de integrar nuestros conocimientos, nuestras técnicas, de integrar también las técnicas de otros modelos. Sería un poco que nos podamos adaptar a las necesidades de los pacientes y bueno, pues eso sería todo. Y bueno, pues eskerrik asko. Si tenéis alguna pregunta. Si tenéis alguna pregunta para Maite, algún comentario que hacer, abrimos el chat.